En la sección 3.3 vimos polinomios. Bien, recordemos que en cualquier división nosotros vamos a tener un dividendo, un divisor, un cociente y un residuo. Bien, la división de polinomios, como en cualquier otro tipo de división, el divisor no puede ser igual a 0, el divisor debe ser distinto de 0, y vamos a tener que el residuo puede ser igual a 0 si tenemos una división exacta, o también vamos a tener un valor diferente de 0. ¿Cómo lo identificamos? Porque el residuo va a ser de un grado menor al grado del divisor. En ese momento sabemos que nuestra división ha terminado. Bien, veamos un ejemplo. Nos dicen dividir 6x al cuadrado menos 26x más 12 entre x menos 4. Vamos a hacerlo paso a paso para identificar cuál es el proceso a seguir. Tengo el dividendo y tengo el divisor. Primero me dice ordenar el polinomio, que significa que vaya en forma descendente, x al cuadrado, x a la 1, x a la 0. En este caso ya está ordenado. Luego me dice inserto 0 o dejo un espacio en los términos faltantes. Eso sería si alguno de estos términos no estuviese en el dividendo. Pero en este caso no es necesario porque está completo. Luego me dice divido el primer término del dividendo por el primer término del divisor. Es decir, 6x al cuadrado entre x y me da 6x. Y ese 6x va a ser el primer término del cociente. ¿Sí? La división de eso me va a dar el primer término del cociente. Luego multiplico el resultado del punto 3, es decir, 6x, por cada término del divisor y los resultados los escribo en el lado izquierdo con signo contrario. Es decir, 6x por x me da 6x al cuadrado, lo escribo en el lado izquierdo con el signo opuesto, es decir, menos 6x al cuadrado. Después, 6x por menos 4 me da menos 24x, lo escribo en el lado izquierdo con signo opuesto, es decir, más 24x. Siempre lo escribo debajo de su correspondiente para que cuando pase al siguiente punto sea fácil hacer la suma, donde me dice sumo de forma vertical. 6x al cuadrado y menos 6x al cuadrado se cancelan, menos 26x más 24x me da menos 2x, y luego me dice bajo los siguientes términos del dividendo, es decir, bajo el más 12. Aquí, ¿qué hago? Repito todo desde el punto 3. Y la división termina cuando lo que obtengo en el lado izquierdo es de grado inferior al divisor. Entonces ahí yo ya obtendría mi residuo y sabría que la división ha terminado. Entonces, como me dice, repite desde el punto 3, significa que debo dividir nuevamente el primer término del dividendo, que ahora es menos 2x, entre el primer término del divisor, que sigue siendo x. Entonces, menos 2x dividido entre x me da menos 2. Ese valor lo escribo acá y multiplico escribiéndolo después en el lado izquierdo con signo opuesto. Menos 2 por x me da menos 2x, lo escribo como 2x en el lado izquierdo. Menos 2 por menos 4 es 8, lo escribo como menos 8 en el lado izquierdo. Nuevamente sumo de forma vertical, estos dos términos se cancelan y 12 menos 8 da 4. Hagamos un nuevo ejercicio, pero bueno, antes de eso, volvamos acá. Con esto hemos encontrado que esta es una división inexacta con un cociente 6x menos 2 y con un residuo igual a 4. Veamos otro ejercicio. Nos dice, tengo un polinomio p de x igual a x a la 4 menos x al cubo más 4x más 2 y tengo un divisor d de x igual a x al cuadrado más 3. Voy a hacer la división de p de x entre d de x. Entonces, lo primero que hacíamos era ordenar el polinomio en forma decreciente, e insertar un 0 si me hacía falta algún término. Entonces, lo primero que hago es ordenarlo y me doy cuenta que el término x al cuadrado no aparece. Por lo tanto, debo poner un 0 x al cuadrado en su lugar. Luego dice, divido el primer término del dividendo por el primer término del divisor, x a la 4 entre x a la 2. Eso me da x al cuadrado y sería el primer término del cociente. Multiplico x al cuadrado por x al cuadrado, da x a la 4, lo escribo en el lado izquierdo con signo opuesto, menos x a la 4. Luego x al cuadrado por 3 da 3x al cuadrado, lo escribo en el lado izquierdo debajo de su correspondiente y queda menos 3x al cuadrado. Sumo de forma vertical
estos dos se cancelan y aquí queda menos x al cubo y menos 3x al cuadrado. Lo siguiente que hago es bajar los siguientes términos del dividendo, que son 4x y 2. Y repito desde el punto 3. Entonces, nuevamente, ahora entonces dice divido el primer término del dividendo por el primer término del divisor. Primer término del dividendo ahora es menos x al cubo, lo voy a dividir en x al cuadrado y obtengo que es menos x. Este sería el segundo término del cociente. Menos x por x al cuadrado da x al cubo, pasaría da menos x al cubo, pasaría como x al cubo. Menos x por 3 es menos 3x, pasaría debajo de su correspondiente como 3x. El siguiente paso es sumar en forma vertical. Menos x al cubo con x al cubo se cancelan. Me queda menos 3x al cuadrado más 7x y más 2. Vuelvo a repetir, vuelvo al paso 3. Divido el primer término del dividendo porque aún no es de un grado menor, significa que aún puedo seguir dividiendo. Este término aún no es de un grado menor que el divisor, entonces sigo dividiendo. Menos 3x al cuadrado dividido x al cuadrado da menos 3, que es el tercer término del cociente. Menos 3 por x al cuadrado es menos 3x cuadrado, pasa con signo opuesto, 3x al cuadrado. Menos 3 por 3 es 9, pasa con signo opuesto, más 9. Sumo en forma vertical y obtengo que es 7x más 11. Bien, entonces con esto he llegado a que mi residuo es 7x más 11 y que el cociente es x al cuadrado menos x menos 3. Bien, si yo lo quiero expresar de esta forma, entonces simplemente reemplazo p de x por este polinomio igual a d de x por q de x más r de x. Pasemos ahora a la división sintética. La regla de Ruffini, la división sintética también es conocida en algunos videos, en algunos libros como la regla de Ruffini. La división sintética es un método rápido de dividir polinomios, pero se deben cumplir ciertas condiciones. Una de ellas es que se puede usar división sintética cuando el divisor es de la forma x menos c, donde c pertenece a los reales. Atención, algo importante, para que yo pueda aplicar la división sintética, para que la pueda utilizar, el coeficiente que acompaña a x debe ser 1, ¿sí? No puede ser diferente de 1. Si yo tengo un divisor de la forma x menos 5, puedo utilizar división sintética. Mientras si tengo uno como 2x menos 5, no puedo utilizar la división sintética. Bueno, y lo que tiene la división sintética es que escribimos solo las partes esenciales de la división larga. Es un proceso muchísimo más corto y lo veremos a continuación. Divida 4x a la 5 menos 6x a la 3 más 4x al cuadrado menos 2 entre x menos 3. Entonces, puedo hacerlo porque el coeficiente de x es 1 y porque este divisor es de la forma x menos 3. Entonces, los primeros pasos son similares a la división larga en el sentido que escribo los coeficientes de p de x de una forma completa y ordenada. Entonces, 4, 0, menos 6, 4, 0 y menos 2. Fíjense que acá, al igual que como hice en la división larga, llené con 0 cada uno de los términos que faltaban. Faltaba x a la 4 y faltaba x, el término de x. Entonces esos les he puesto un 0 y van en los coeficientes que escribí. Fíjense que acá ya están los coeficientes del polinomio de p de x en forma completa y ordenada. Lo siguiente que hago es escribir el término independiente del divisor. El término independiente es este con signo opuesto, es decir, 3. Bajo el primer coeficiente del polinomio, que es 4, y multiplico por el coeficiente, por el término independiente de d de x, es decir, multiplico 4 por 3. Eso me da 12 y lo escribo debajo del siguiente coeficiente. Sumo en forma vertical y 0 más 2 es 12. Y ahora multiplico nuevamente, voy al paso número 4, que es donde multiplico este coeficiente por este término. 12 por 3 es 36, sumo en forma vertical, esto da 30, 30 por 3
da 90, lo escribo aquí debajo del siguiente coeficiente, la suma da 94, multiplico 94 por 3 y lo escribo debajo del siguiente coeficiente, eso es 282, sumo en forma vertical, 282 por 3 es 846 y al sumar me da que es 844. Fíjense que yo acá tengo un polinomio de grado 5. Una vez que yo haya hecho esta división sintética, voy a obtener un cociente que es de un grado menor que el polinomio del dividendo. Fíjense entonces, el cociente va a ser 4x a la 4 más 12x al cubo más 30x al cuadrado más 94x más 282, encontrando un residuo de 844. Bien, entonces de esta manera puedo hacer de una forma muchísimo más rápida una división de polinomios siempre y cuando se cumpla la condición que esto sea de la forma x menos c y que el coeficiente de x sea 1. Vamos a hacer un resumen esquemático de la división sintética, entonces con un ejemplo. X al cubo menos 3x al cuadrado más 2 entre x menos 1. Entonces, escribo los términos. Entonces sería 1, no tengo el término de x al cuadrado, entonces iría un 0, luego iría el menos 3 y luego iría el 2. Bien, y acá iría el término independiente con signo opuesto, que es 1. Entonces, bajo el primer término, lo multiplico por el término independiente, lo escribo debajo del siguiente coeficiente, sumo en forma vertical, vuelvo a repetir el mismo proceso. Multiplico este coeficiente por este término, lo escribo debajo del siguiente coeficiente, sumo en forma vertical, repito el mismo procedimiento y llego a un residuo de 0 en este caso. En este caso, entonces veamos, el cociente sería x al cuadrado más x menos 2. Fíjense, tengo un polinomio de grado 3 en el dividendo y llego a un cociente de grado 2 a un cociente de grado 2 y un residuo de 0. Este entonces es el esquema de cómo debería realizarse una división sintética. Veamos ahora el teorema del residuo. El teorema del residuo es un método por el cual podemos obtener el residuo de una división algebraica, pero en el cual no es necesario efectuar división alguna. Bien, nosotros podemos obtener ese residuo sin hacer división larga, sin hacer división corta, simplemente teniendo en cuenta que nos dice este teorema. El teorema del residuo dice, si la función polinomial p de x se divide entre x menos c, entonces el residuo es el valor p de c. ¿Qué significa? Que si yo tengo un polinomio p de x y lo divido entre x menos c, ese residuo va a ser p de c, es decir, primero que todo yo debo tener en cuenta que el binomio sea de primer grado, ¿sí? Que yo tenga que mi dividendo sea de la forma x menos c. Cuando yo despejo x menos c igual a 0, encuentro que x es igual a c. Entonces, ¿esto qué es lo que me dice? Que en el teorema del residuo, cuando yo hago la división de estos polinomios y reemplazo x por c en el polinomio, en el dividendo, obtengo el residuo de esa división, ¿sí? Entonces, al reemplazar c por x en el polinomio original, voy a obtener el residuo de esa división. Mucho más fácil si lo vemos con un ejemplo. Dice, encuentra el residuo al dividir x al cubo menos 2x al cuadrado más 9 entre x más 2. Bien, tengo mi polinomio p de x y mi polinomio x más 2, dividendo y divisor. Entonces, lo primero es verificar que el divisor sea una expresión de primer grado del tipo x menos c, lo es una expresión del primer grado del tipo x menos c. Y entonces, cuando yo, para hallar el valor de x, entonces
Vamos a despejar x más 2 igual a 0 y encuentro que x es igual a menos 2. Y por lo que dijimos anteriormente, entonces voy a reemplazar el valor de menos 2, que sería el valor de c, en mi polinomio original. Y el residuo sería el valor que obtenga de reemplazar menos 2 en mi polinomio original. Entonces, cuando yo reemplazo p de menos 2 en p de x, obtengo que esto es que p de menos 2 es igual a menos 7. Y por lo que nos dice el residuo de R de dividir el polinomio p de x entre x menos c es p de c. ¿Sí? Entonces, p de c, que es p de menos 2, es igual a menos 7. Significa que el residuo de esta división sin haberla realizado es menos 7. ¿Bien? Entonces, es el valor obtenido de la división p de x entre q de x. Ahora vamos a hacer otro ejemplo para que quede más claro. Encuentra el residuo usando división sintética y el teorema del residuo de p de x igual a 2x al cuadrado más 9x más 1 entre x menos 1 medio. Es decir, vamos a hallar el residuo de las dos formas, utilizando división sintética y utilizando el teorema del residuo. Y veremos que obtenemos exactamente los mismos resultados. En la división sintética, entonces, dijimos que escribíamos en forma ordenada y completa los coeficientes del polinomio, que son 2, 9 y 1. Y en este lado voy a escribir el valor del término independiente con signo opuesto, que sería 1 medio. Bajo el primer término lo multiplico por 1 medio, eso me da 1, 1 medio por 2 es 1, sumo en forma vertical 10, 10 por 1 medio es 5, lo escribo en este lado, 1 más 5, 6. Bien, entonces aquí yo ya he encontrado que el residuo de esta división sintética es 6. Ahora por el teorema del residuo. Tengo el polinomio p de x y lo divido entre el polinomio q de x. Bien, entonces verifico y cumple con que es de la forma x menos c. Perfecto. Entonces ahora voy a reemplazar c, que sería, perdón, aquí es menos 1 medio, no es menos 1. Lo voy a reemplazar en mi polinomio original. Dijimos que x es igual a c, entonces yo reemplazo, aquí sí lo puse bien, perdón. Voy a reemplazar en el polinomio para obtener el residuo. El residuo va a ser p de 1 medio, es decir, cuando yo reemplace 1 medio en p de x, voy a obtener el valor del residuo. Aquí tengan en cuenta que es 1 medio y 1 medio. Disculpen que escribí mal. Entonces, p de 1 medio es igual a 2 por 1 medio al cuadrado más 9 por 1 medio más 1. Cuando yo opero, 2 por 1 medio al cuadrado es 1 cuarto, más 9 medios más 1, llego a que p de 1 medio es igual a 6. Exactamente el mismo resultado que obtuve con la división sintética. Bien, entonces con esto demostramos que con el teorema del residuo no es necesario llevar a cabo ninguna división siempre y cuando yo tenga en claro cuál es el concepto. El concepto entonces, ¿cuál es? Que cuando yo reemplazo el valor de c en el polinomio, el valor de c, llegamos a que x es igual a c, cuando reemplazo ese valor en el polinomio, obtengo el valor del residuo. Bien, y una cosa importante es que tanto en la división sintética como en el teorema del residuo, se puede utilizar, los dos se pueden utilizar siempre y cuando el divisor sea de la forma x menos c, únicamente en esos casos. Vamos con el teorema del factor para finalizar. Y el teorema del factor me dice, c es 0 de p si y solo si x menos c es un factor de p de x. Cuando nos dicen que c es 0 de p, nos está diciendo que es una de las raíces del polinomio. ¿Sí? Si a mí me dicen que x menos c, es 0, significa que x menos c es uno de los factores de mi polinomio. Cuando yo factorice ese polinomio que me dan, x menos c va a ser uno de esos factores. Entonces, un polinomio p de x es divisible por el monomio x menos c si y solo si el valor numérico del polinomio para x igual a c es 0, es decir, p de c igual a 0. ¿Sí? La forma de saber que es una raíz
que C es una raíz es si yo al reemplazar ese valor en el polinomio original obtengo que es 0. Es la forma de saber que esa es una raíz y que por lo tanto x menos c es un factor de ese polinomio. Entonces yo tenía que p de x es igual a d de x por q de x más r de x. Ahora, si p de c es igual a 0, entonces tengo que p de x es igual a x menos c por q de x. ¿Por qué? Porque recuerden lo que decíamos antes, que cuando yo reemplazaba c por x en mi polinomio, obtenía el residuo, ¿sí? El residuo de esa división. Entonces, si el residuo de esa división es 0, entonces esta ecuación se convierte en p de x igual a x menos c por q de x. Veamos este ejemplo. P de x al cubo, es igual a x al cubo menos 7x más 6. Nos pide demostrar que P de 1 es igual a 0 y que usemos este dato para factorizar P de x completamente. P de 1 es igual a 0. Esto es como si nos dijeran que dividiéramos x al cubo menos 7x más 6 entre x menos 1, ¿sí? Este sería el valor de C. Bien, entonces, x al cubo menos 7x más 6. La forma de dividirlo, la forma de demostrarlo, me dice P de 1 igual a 0. Es que cuando yo reemplace 1 en el polinomio, al operar obtenga que es 0. Y efectivamente, con esto he demostrado que P de 1 es igual a 0. Reemplacé en mi polinomio, en mi dividendo, y con esto demostré que es una de las raíces del polinomio. Ahora, ¿cómo obtengo las siguientes raíces? Entonces, con esto decíamos que por el teorema del factor, ya que P de 1 es 0, entonces x menos 1 es un factor de P de x. Es uno de los factores que va a tener ese polinomio. Vamos a hacer entonces, utilizar la división sintética. Entonces acá recuerden que me hace falta el término x al cuadrado, entonces x al cubo más 0x al cuadrado menos 7x más 6, 1, 0, menos 7 y 6. ¿Qué valor voy a poner acá? Recuerden, si esto es x menos 1, el valor que yo pongo acá es 1, ¿sí? 1 que es que yo encontré que es una raíz de este polinomio. Bajo el primer coeficiente, lo multiplico por 1, me da 1, lo sumo verticalmente, 1 por 1 es 1, lo escribo debajo del menos 7 más 1 es menos 6 más 1, perdón, menos 6 por 1 es menos 6, lo escribo debajo del menos 6 y esto me da 0. Tengo un polinomio de grado 3, entonces voy a obtener un cociente de grado 2, x al cuadrado más x menos 6, ¿sí? Con entonces ahora puedo factorizar completamente este polinomio. Yo ya sé que uno de los factores es x menos c, o sea, x menos 1. ¿Sí? Este ya yo lo tenía, que era x menos 1, cuando comprobé que 1 era raíz de 0, por el teorema del factor. Entonces, x menos 1 ya lo tenía, y ahora x al cuadrado más x menos 6, que es mi cociente. Miren que yo tengo acá x menos c, que era x menos 1, por el cociente que obtuve es x al cuadrado más x menos 6, y al factorizar este término, x al cuadrado más x menos c es x más 3 por x menos 2. En total, mi polinomio completamente factorizado sería x menos 1 por x más 3 por x menos 2. Y estas, entonces, si me preguntaran cuáles son las raíces de este polinomio, las raíces de este polinomio serían 1, menos 3 y 2. Veamos ahora, si me dieran, así como les acabo de decir, las raíces o los ceros de ese polinomio y me pidieran que encontrara el polinomio, ¿yo qué debería hacer? Me dice, yo sé que por el teorema del factor se cumple que si estas son raíces, entonces x menos este valor, x menos este valor y x menos este valor van a ser factores de la función polinomial. Entonces, para el 1 sería x menos 1, para el menos 2 sería x menos menos 2 y para el 3 sería x menos 3, ¿sí?
Entonces, esta sería, por este 0 o por esta raíz obtengo x menos 1, por esta raíz obtengo x más 2 y por esta raíz obtengo x menos 3. Voy a operar primero estos dos términos y obtengo que esto es x al cuadrado más 2x menos 2 multiplicado por x menos 3. Junto los términos comunes que son 2x y menos x y obtengo x al cuadrado más x menos 2 y lo sigo multiplicando por x menos 3. Acá nuevamente opero x al cuadrado por x me da x al cubo, x al cuadrado por menos 3 es menos 3x al cuadrado, x por x es x al cuadrado, menos 2 por x, perdón, x por menos 3 es menos 3x, menos 2 por x es menos 2x y menos 2 por menos 3 es más 6. Nuevamente opero juntando los términos comunes y encuentro que esto es x al cubo menos 2x al cuadrado, uniendo estos dos términos. Luego uno estos dos y obtengo menos 5x más 6. Entonces, estos ceros, ¿qué significa? Que son los puntos de intersección con x. ¿Sí? Entonces, en esta función, cuya gráfica es la que vemos acá, yo tengo tres raíces o tres ceros que son la intersección con el eje X. Entonces, uno está en menos 2, el otro está en 1 y el otro está en 3.